Vamos a pedir disculpas a la gente que nos atrasamos un poco, pero lo bueno es que partimos, creo yo. Claro, clarines. Vamos a partir ahora con el live. Eh, Te mando al tiro el enlace para que lo copies con la gente. Le pedimos disculpas, reiteramos las disculpas por el atraso. No fue Ahí sí. algo. ¿Pudiste? Ahí me llegó, espérame. ¿Te llegó? Ahí me llegó. am, Vamos. sí, ahí estoy. Estoy copiando el enlace. Me dice cuando la gente te diga ok, partimos. Ya, Pero un segundito que se vaya integrando la gente. sí. Eh, Espera, lo voy a subir a la página de Conli. Creo que los tengo. Y ahora sí, estamos con Carolina Guerra Fuentes, candidata concejada a la concejalía de Conchalí. Ocupa un puesto de convergencia social, frente amplista, y busca llegar a los escaños eh, de la concejalía. Como digo yo, los primos chicos de la política, muchas veces, mal mirados. Mal mirado por todos, diría yo, no solamente. La otra vez los boletines municipales de Santiago, un concejal en 1930 escribía un extracto donde él decía que eran los primos chicos de la política. De ahí viene tu No lo digo cita. yo, Hola, Walter. de ahí Oye, viene mi cita. sí, saludar a la gente hoy porque tenemos una jornada aprovechando, bueno, viviendo la situación de crisis pandémica en la que estamos, peor que en la primera ola. Así que te agradezco la instancia live porque así como estamos con los permisos de campaña apretadito, estas instancias sirven para conocerse mucho más y sobre todo por conocer de este tipo de cargos que tienen, como tú dices, esta connotación del pelito de la cola, de ser el primo chico de la política y de que incluso, imagínate el momento histórico que estamos viviendo de elección para delegados constituyentes, que es algo que no ha pasado en nuestra historia, y en esa misma elección va la gobernación, que también es nueva, va la alcaldía y nosotros como el último pelo de la cola, concejalía, que en Conchalí son 64 candidaturas, imagínate, es realmente difícil en una coyuntura como esta. Sin embargo, tiene su profundidad, tiene su gracia en comunas como Conchalí, donde estamos ahora. Y entonces aquí estamos para compartirles de qué se trata, quién soy yo, y que quede como archivo para el futuro, para ir analizando cómo lo veíamos antes, y también para que quede de información y que la gente, que es mi interés, vote lo más informada posible. Perfecto. Antes de partir con las preguntas sobre la concejalía específicamente, me gusta conocer siempre a las personas, que siento que es una de las cosas muy importantes que hay que hacer al momento de votar. Y lo digo porque como te comentaba antes, siempre se deja de lado como la persona. Así que, ¿cómo se define Carolina Guerra Fuentes como compañera, como amiga? ¿Cómo se define?
¡Wow! ¿Cómo se define? Así como en concepto, yo primero me defino como una mujer que voy aprendiendo y recordando a través de las distintas experiencias que he tenido, em, qué significa el sentido de estar aquí, de vivir, de tomar las decisiones que uno toma, de por qué estar en política, de por qué estudiar lo que estudié, de por qué trabajo en lo que trabajo. Me defino como una mujer con sentido de vida, con motivación. Soy energía, mucha energía de transformación, de cambio. Esa pregunta me retrotrae a los círculos de mujeres, donde entré el 2014 y en donde ya he ido haciendo un caminito para sostener círculos de mujeres. El quién soy es una definición muy importante. Y no me define mi profesión, no me define lo que tengo, sino que me define más bien la energía con la que impulso los caminos. Y es esta energía de cambio, es esta energía de estudio, es esta energía de trabajo, es esta energía colectiva. Soy gregaria, soy de grupo, soy de comunidad. Así me defino. ¿Y por qué militar? Por qué el sentido militar? Siempre me pregunto y, por ejemplo, cuando digo militar, muchas veces la gente, la otra vez una chica me dijo, es que yo no milito en un partido, pero militas con una idea, militas con colectivo. Entonces, por eso la pregunta es amplia, porque tú militas desde que estás con el pañuelo del 8M, con las mujeres, porque están pidiendo aborto libre, seguro y gratuito, pero militamos en muchas cosas también. Yo creo que desde este espacio también estamos militando, aunque no lo queramos, sí lo estamos haciendo. Me gusta primero porque, claro, hay diversas militancias, ¿no? Así como hay activismos también. El concepto militar es un concepto poco feliz para el importante contenido que tiene. Es poco feliz porque es bélico, ¿no? Porque habla de la militancia en cuadrilla, porque habla de la militancia tipo ordenamiento hacia una guerra, ¿cachai? Y en realidad el contenido de la militancia tiene que ver más bien con una participación comprometida. Es más que un cierto activismo por algo, sino que tiene que ver con la participación comprometida en un proyecto político colectivo. Y esta pregunta a mí me cala bien, bien profundo, Walter, porque yo partí participando en política sin venir de una familia política, porque en mi familia nadie ha participado nunca en política y esto a mi familia le asustó cuando yo era chica, no me pudieron contener, ahora se están haciendo un poco la idea, hoy día se ríen, pero en su momento cuando yo empecé a participar en política a los 14 años, para mi familia era una tragedia. Imagínate, yo tenía 14 años cuando la democracia en términos formales se había recuperado hacía poquitos años. Yo tenía 14 años en el 96, llevábamos apenas 6 años de ejercicios democráticos, al menos de elecciones libres, y entonces mi familia, el hecho de tener a esta chiquilla que entraba en una organización política de izquierda, como fue mi caso en la asamblea de secundarios de izquierda en esa época, fue como un shock bien heavy. Y yo ahí partí mi militancia en la dirigencia secundaria, en el Liceo 1. Entré militando por los derechos de la Federación de Estudiantes Secundarios que partimos rompiendo de alguna manera los enclaves autoritarios que teníamos en el centro estudiante del Liceo 1, el CALU, el centro de alumnas del Liceo 1, la FECES que estaba por el suelo porque la dictadura la había dejado completamente desmantelada. Entonces partí como con esta idea Recordemos que Andrés Alaman fue presidente de la FECES. Claro, po, claro, y nosotros imagínate, Sí. veníamos como de esos pocos años de recuperación de democracia, tratando de recuperar esos espacios con elecciones libres y sobre todo con la posibilidad de tener posición política, porque había un decreto municipal, mira la tontera, que decía que los centros de estudiantes, si bien podían existir, no tenían que tener afiliación política. O sea, el tema de la satanización de los partidos ya venía dada en la dictadura. Y nosotras peleamos por tener el primer centro de alumnas de izquierda del Liceo 1 en democracia. Y ahí entramos con todo.
y yo terminé siendo parte de las juventudes comunistas, que eran muy fuertes en esa época, pero también habían chiquillas que eran ecologistas, chiquillas que eran hijas de presos políticos del MIR. Yo ahí conocí una realidad que por mi familia y en mi casa era imposible. Entonces, a mí se me abrió un espectro político que amé. Gracias a estas chiquillas tan maravillosas que yo conocí en el Liceo 1, muchas de ellas amigas hasta el día de hoy, son compañeras de vida. O sea, yo juré dar la vida por mi compañera si era necesario, y creo que eso es algo que me va a acompañar por siempre. Tiene ese sentido para mí la militancia, ¿no? Pero cuando yo me desencanto del mundo partidista y renuncio en mi primer año de universidad, imagínate, de los 14 años hasta mi primer año de universidad, que fue el año 2000, yo me formé, imagínate, en mi adolescencia y juventud, me formé en las escuelas de cuadro de Daniel Jadwe, y yo me desencanto de todo esto, que además Jadwe formó disidencias dentro de las juventudes que todas se fueron, dentro de ellas me fui yo también, y estuve 17 años de independiente en la universidad, después en la Universidad de Chile fui consejera FECH, independiente. Y, pero independiente con posición política, independiente de izquierda, y fui, a medida que fui, además me gané una beca, me fui a estudiar a Italia, volví, se me abrió el mundo feminista y ecologista. Y el medio ambiente y la sustentabilidad se me encontró en la vida, junto con el feminismo, y yo ya empiezo desde el 2013, 2014 a buscar una casa política, pero a buscarla, me dediqué a buscar por internet, a llamar a compañeras, dónde poder volver a militar políticamente, con este sentido, como te decía, de compromiso, de participar comprometida, no de ponerme una camiseta, no de ponerme como la bandera, sino de tener un espacio para construir un proyecto político, sobre todo feminista, y ambientalmente sostenible. Y nada, pues no pasó nada, imagínate, fueron 17 años, cacha, como lo que duró la dictadura, de no encontrar una casa política. Por supuesto que a mí la concertación nunca fue un lugar, eh, y mis dolores eran cuando el PC entró a la concerta, pero yo sentía que eso se venía a venir y yo no quería eso. Y nada, pues no tenía casa política, hasta que empiezan los encuentros locales autoconvocados de Bachelet. Yo entré como en un pánico de ese proceso porque sabía que no iba a ninguna parte, sabía que esta autoconvocación de estos espacios en comunas como la mía no iban a llegar. Entonces había una estadística que tú podías mirar por internet y veía que proliferaban las asambleas en Providencia, en Las Condes, y yo me tiraba los pelos y decía, pero ¿qué es esto? Como ahí no está mi gente, no está la mayoría, ¿cachai? Y entonces empecé a buscar hacer un conversatorio en una universidad. Una colega académica de Talca, de la Universidad Católica de Talca, dijo, ya, Caro, hagamos un conversatorio con la UENTOMA, en la Universidad de Talca. Conseguí un par de relatores, Sergio Gres, Héctor Testa, y a los dos les pido, no hagamos este conversatorio si no hay una constitucionalista feminista en la mesa. Y me miraban y me decían, estás loca, no hay ninguna mujer constitucionalista. Me da lo mismo donde la encuentren, pero tiene que haber una mujer acá. No existía el concepto como de paridad. Yo sentía que no era posible de otra forma. Y se consiguieron a una hermosa que amo hasta el día de hoy, a la Manu Veloso, que era ayudanta de la Cátedra de Constitucionalismo de la Universidad de Chile, Fernando Atria. Y ella era del recién fundado Frente Feminista del Movimiento Autonomista. Entonces esta chiquilla, sin conocernos además, nosotros con mi amiga pasamos a buscar a los chiquillos al terminal de buses, Sergio Gres me llevó en auto, compartimos una casita de mi amiga con el Héctor Testa y con la Manu Veloso sin conocernos, y nació un amor profundo por estos compañeros que considero hasta el día de hoy, y la Manu Veloso me invita a participar del Frente Constitucional del Movimiento Autonomista y del Frente Feminista, que venía recién formándose porque se habían separado de Izquierda Autónoma. Cuestión que yo sabía por las noticias. De ahí habían compañeros míos que habían sido de la Universidad de Concepción sobre todo, y cuando me invitaron a participar, yo dije, esta es mi casa, y desde ahí no me separé más hasta el día de hoy, formamos Convergencia Social, y por eso milito ahí, y porque el feminismo tiene el peso político más importante en la organización, en un partido político que yo no he visto en otro lugar. Y creo que por eso, a pesar de mis críticas y de los terremotos políticos que hemos vivido, yo sigo ahí, porque este espacio en mi comunal y sobre todo en el Frente Feminista son uno de los más importantes. Más allá de las mermas, de las bajas, de los
conflictos que podamos tener, siento que aquí es donde más pesa mi construcción política, que es desde el feminismo. Perfecto. Qué buena reflexión, más encima es una reflexión histórica de un proceso tuyo vivido y vivido colectivamente, que fue todo lo que a ti te hace construir esto. Y claro, sobre todo con la paridad. A mí me pasa mucho que trato de hacer debate y estoy pidiendo paridad, ¿cachai? Dos y dos, dos hombres y dos mujeres, no, se nos bajó una mujer, se baja el debate. Ha sido muy complicado porque no quiero tener dos y uno. O las papeletas, como dices, se pueden tener cinco, pero de los cinco se pueden tener eh, tres y dos. No me gusta eso. Se hace dos y dos. Pero es difícil, po, o sea, La lo hemos mejor conversado. picada. Sí. Es súper Otra difícil pregunta porque las es la mujeres... mejor picada de Conchalí. Oh, qué buena pregunta. Espérame, para cerrar lo anterior, es difícil porque las labores de cuidado, los horarios, etcétera, hace que la participación de la mujer sea menor, y yo que he decidido tener una vida a mis 39 años sin hijo, efectivamente tengo otras posibilidades para poder moverme, aunque mi tema de los cuidados va con los adultos mayores y eso también en algún momento significa restricciones. Entonces las mujeres la tenemos pelúa. Ahora, para las mejores picadas, me encanta, porque hay un restaurante que cerró en pandemia, pero que es un restaurante que yo recuerdo desde chica y que amo profundamente, que es el restaurante Los Jaivas. Ellos no tienen idea que yo les amo con locura, los sigo en Instagram, eh, no he podido dar con ellos hoy día, sé que estuvieron un tiempo con delivery, pero han estado bastante cerrados. Ellos son un local de marisco y pescadería que está acá, en Avenida Principal con General Gambino, perdón, entre Guanaco y Gambino. Están ahí con un pasajito, es reconocido Los Jaivas, a mí me encanta, pero está cerrado. Y es una pescadería re buena que a lo mejor por Instagram se le pueden hacer ciertos pedidos para hacerle además difusión. La que está abierta, de la Elenita de mi corazón, que superó el COVID, estuvo bien complicada, pero salió adelante, es uno súper conocido que es La Nave. La Nave está al lado de la municipalidad, está entre el espacio del metro Conchalí y la municipalidad por Independencia. La Nave está abierta todos los días hasta como las 7 de la tarde, tiene muy buenos sándwiches. Ahí nos vamos a tomar un café con leche, con un pancito con huevo, cuando estamos repartiendo en las mañanas, su sándwich con cerveza en la tarde. Tiene la mejor disposición, ahora volvió a poner mesita porque volvimos a la fase 2 en Conchalí. Entonces ese también es un lugar que promociono harto. Y para comidas, cuando quieran pedirlo, mi vecina acá del pasaje Sandra tiene el antiguo restaurante del Club 70, que ahora tiene almuercitos para llevar y son bastante baratos, y tiene pescaditos, tiene legumbre. La Jessica, que es mi vecina de acá de Sandra, es casi en la esquina con Gambino, también lo recomiendo para almuerzos. Oh, perfecto, Pucha, qué te di bueno. como 3 cuestiones, no me puedo quedar con uno solo. No, está bien, está bien, está bien. Hay gente que da más de uno, el mejor, por ejemplo, a veces me han dado el mejor pan. eh, Así que yo voy anotando porque yo después de esto voy a hacer un tour por Santiago con las Buena, mejores el mejor picadas. pan amasado en la Nínive, Voy, voy, acá en Principal. El voy a mejor pan hacer el amasado en la pan, Nínive. Sí. voy a hacer el Pancho Saavedra de las picadas en Santiago. El Pancho Saavedra de las comunas periféricas, me encanta. Eh, Otra de las preguntas que te quería hacer, talento oculto de Carolina Guerra. Uy, qué cosa más loca. No sé, pucha, yo con el arte no tengo mucha formación, pero gracias a los círculos de mujeres y a estos trabajitos trasudos que les llamamos de meditación y de conexión con el poder que tenemos cuando nos juntamos en círculo entre las mujeres, me ha surgido cosas que yo no sabía que tenía por ahí. Me ha surgido pintar, no es que sea muy talentosa la verdad, pero me ha surgido trazar, hacer colores, hacer ciertos diseños, y cuando eso pasa, por alguna razón, en algunos momentos, me van llegando letras y ritmos de canciones. Y ya tengo 5 cancioncitas de círculos de mujeres.
he ido grabando y que las hemos ido cantando en los círculos, aunque como no tengo costumbre, tengo que escribirlas y regrabarlas porque se me olvidan. Entonces, porque es una cosa que no me había pasado antes. Me empezó a pasar desde como un año antes de la pandemia, como el 2018, empecé como me empezaron a llegar cancioncitas para círculo. Y el año pasado, en plena cuarentena, me llegó una canción larga de 3 minutos, que es para Conchalí, y que prontamente vamos a estar lanzando. No es una canción de campaña, no es un jingle, me llegó para la comuna, y como tengo una primita música que es maravillosa, ella le está haciendo un arreglo muy entretenido, así que hacer canciones por ahí es como un superpoder que me llegó sin ser música. Y al final eso me enseña que cualquier persona que se conecta como con su energía más vital puede sacar algo que está relacionado con el arte, porque está relacionado con la emoción. Y yo estoy muy contenta de poder regalarle una canción a esta comuna, a esta tierra que tanto amo. Así que por ahí me salió algo de cantautora, por decirlo de alguna manera. Qué lindo. Cuéntame otra cosa, porque ahora nos vamos a meter algo que quieras decir antes de partir a la arena política, de tu persona, de Carolina Guerra Fuentes, que haya quedado así como, oh, no dije esto, se me olvidó en la pregunta anterior, o pasamos a la arena política. Em, Quizás solo una cosita chica que tiene que ver con que las trayectorias, mi motivación para estar en política, para estudiar políticas públicas, para hacer clases sobre esto, tiene que ver con una experiencia como situada, que tiene lugar, que tiene territorio. Y la experiencia que yo tengo con mi familia, con los cuidados de mi abuela por más de 10 años, creo que hace mucho tiempo no me había vuelto a conectar con esa experiencia. Mi abuela murió el 2014 y mi abuela me aparece cuando hice la tesis de pregrado, fue justamente cuando ella dejó de caminar, y yo hago la tesis de pregrado sobre envejecimiento y derechos humanos en programas sociales con enfoque de derechos humanos del Senama, y después empiezo a trabajar académicamente el tema de los cuidados en mi tema de tesis de doctorado, estoy en mi tercer año, y lo agarro como proyecto político. Y como estoy en la feria hablando con las personas sobre, mira, mi experiencia de cuidado es esta, con tener hoy día vecinas que lloran porque son cuidadoras y que pasan por lo que pasó mi mamá, por lo que pasé yo, y por lo que pasa ahora mi prima que también cuida a su hija, ese tipo de cosas son experiencias cotidianas que me hacen estar hoy día en este camino político que tiene otras aristas también, pero que están basados en experiencias cotidianas. La academia es una excusa para tener más peso para decir lo que estamos diciendo. La política es otra excusa para poder disputar el poder desde estos lugares, pero tiene que ver con las experiencias cotidianas, y eso es lo que quiero rescatar como en cada conversación, en cada cosa que vayamos haciendo, porque eso es lo que finalmente nos construye, ¿cachai? Claro. Eso. Cuando dice eso, me acuerdo cuando estaba en un debate y Roxana Miranda dijo que tenía un magíster en economía, porque ella tenía con 200 lucas que llegar, porque nadie le contaba el cuento y estando con puras personas que habían pasado por la universidad. Pero no eso no iba a ser detonante para que ella no pudiera optar al cargo de ser presidenta de Chile. Sí. Y yo, claro, es solamente la excusa. Eh, Me acuerdo de la Roxana, y de hecho yo por un asunto de descripción de clase y de género, yo voté por la Roxana Miranda en algún momento, sí. porque nunca Pasando voté a por la Roxana. la estrategia territorial que tú manejas en Conchalí, se refiere al ámbito, porque pasa que en Conchalí como que estamos como al límite con otra comuna, que es Huachuraba, creo, y son otras realidades, ¿cachai? Ese es Huachuraba, estoy bien, pensé Hay que me había varias, perdido. No, hay varias, pero Churá. es por la realidad, yo lo digo por la realidad, inminente, viva, ¿cachai? En el nivel económico. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a hacer una campaña en donde el Chile de hoy también está también quebrantado? ¿Cómo nosotros tratamos de unar esas fuerzas? Mira, eso es en esta coyuntura, en este contexto es bien complejo porque
porque vivimos en el contexto de deslegitimación de los partidos, de la política en general, y el hecho de enfrentarnos, o sea, de tener este equipo, de enfrentarnos a este camino a la concejalía, es justamente para recuperar la política para nosotros, digamos, para mayorías, para quienes hemos visto desde acá pasar a las mismas candidaturas de alcalde a concejal, de concejal a alcalde, de alcalde a senador, de senadora a diputada, y son las mismas personas, mismos partidos, y entonces cuando uno entra en esta disputa, en este contexto, ocurre como una adscripción natural de la gente a decir, ah, son todos lo mismo. Y eso es una dificultad mayor, digamos. Entonces, una estrategia que creo que es súper importante es entender desde dónde las personas desconfían de este camino político, en vez de entrar en la confrontación sobre cómo uno engancha, por ejemplo, con esta rabia que uno ve en las ferias, de esta rabia que uno ve en las redes sociales. Yo me he dedicado harto a comentar, a responder cada comentario. Yo me voy detrás de la gente en la feria cuando me gritan cosas o mentirosas, no sé qué, me voy detrás y le digo, señor, dígame por qué. Yo le puedo contar mi historia, yo le puedo contar por qué estoy acá. Una estrategia es mirar cara a cara esa realidad y decirle, ¿sabe qué? Yo estoy en esta y asumir este desafío justamente porque creo lo mismo que usted y porque tengo la misma desconfianza. Y por eso hoy día nosotros estamos peleando un cupo. Y no le pido el voto, no hago un compromiso en un ofertón de campaña. Muestro un programa, muestro una trayectoria y usted vea si es parte de lo que usted cree o no. Pero por favor, vote informado. Tiene que ver con no es solo el empatizar porque sí, sino que tiene que ver con entender que ese vecino, esa vecina, ese vecine tiene exactamente la misma desesperanza o más bien tiene la misma crítica que uno, pero nosotros hicimos algo al respecto y lo transformamos en programa político. El resto de la gente o no tiene esa herramienta, no puede hacerlo o no quiere porque siente que realmente te sobrepasa y que a lo mejor dentro de la institucionalidad no va a ser posible hacer cambio. Todo eso es parte de lo que yo intento responder en cada comentario, es enfrentarlo derechamente en vez de enganchar con la rabia y hacer un ejercicio propositivo de mostrar que es posible distinto. Y haciendo un ejercicio que las feministas hemos ido instalando hace harto tiempo, que es la pedagogía de los límites. La institucionalidad tiene límite, no se transforma con un chasquido de dedo. Entonces, cuando estamos en cada barrio, contamos esto a la gente. Mire, la concejalía tiene 3 funciones apenas, y estas existen por una ley creada en la dictadura. Nosotros queremos ir más allá, porque en ese contacto con la gente, nosotros podemos potenciar espacios de participación efectiva, que sea vinculante, y podemos hacerlo presionando. Por eso que no es un ofertón de campaña, es una invitación a trabajar en conjunto. Y sobre todo cuando le hablamos a las cuidadoras, porque en la feria cada rato nos encontramos con mujeres que son cuidadoras, jóvenes de mi edad, que cuidan a la mamá, que cuidan al suegro, que cuidan al hermano que tuvo un ataque vascular, que tuvieron que dejar de trabajar. Todo ese tipo de cosas que uno vivió, que yo viví, y que al conversarlas directamente, la gente se da cuenta, y además con la mascarilla, que uno se mira a los ojos, ¿cachai? Y tú te vas viendo directamente si alguien te sostiene la mirada y te está contando de verdad su historia, ¿cachai? Y que no te está mintiendo. Creo que esa estrategia de hablar de frente con lo que tú eres es una estrategia de tú a tú, digamos, de no quitarle el poto a la jeringa, de no entrar solo en la rabia por decir, ay, esta gente como se dedica a puro odiar. Pucha, es que la gente está odiosa porque vivimos en un contexto que es violento con nosotros. Y en redes pasa que después del cuarto comentario, ya si te das cuenta que hay gente que derechamente o es fascista o realmente no quiere escucharte, bueno, también tú ahí abandonas, dejaste toda la información y ya está. Pero hay gente que te dice, mire, ¿sabe qué? Yo no creo porque me pasó esto y esto. Saludos. Y ya cambio, ya no hay un adjetivo calificativo, ya no hay un garabato, una mala palabra, ya te estáis comunicando con un ser humano, ¿cachai? No el que está detrás de una red. Y creo que eso ha sido súper importante, el volver a un diálogo democrático, ¿cachai? Súper importante lo que estáis diciendo, que buscar el diálogo. Yo creo que es lo que nos falta mucho, mucho, mucho. Aunque sí yo tomo lo que dice Guarelo en la ADN, que dice que Twitter es un festival de escupo.
siento que el Twitter yo creo que es lo más violento que podemos encontrar. Pero más allá de eso, siempre te vaya a topar en las ferias esos problemas y qué bueno que tu estrategia sea enfrentarlo de la mejor forma posible, porque no todos los días son los mismos. No, Eh, y Twitter además, ojo con, porque Twitter es muy poco representativo, pero marca pauta. Es como los trending topics son noticias. Si tú miráis como los que están en las mayores menciones en Twitter y miráis como las principales noticias en Dixie Youth, hay correspondencia entre los trending topics y lo que está en las noticias. Entonces uno ya sabe de lo que va a hablar la gente, pero lo que no recoge es el sentir del vecino promedio, ¿cachai? Y eso sí te lo encontráis más en plataformas como Facebook, donde uno sabe que mis vecinos utilizan más esas redes, y ahí te vas encontrando con gente como más real, digamos, más que lo que significa Twitter, que realmente es como un vomitadero de odio, ¿cachai? claro. Pasando a otro tema, tú cuando haces tu presentación, porque a mí me gusta que la gente haga su presentación, porque sabe escribir un 100%, tú hablas del medio ambiente. Y no solo con Chalí, sino que todas las comunas yo creo que tienen un déficit importante con cómo reciclamos nuestros productos. Eh, ¿Cuál es tu estrategia para poder llegar a tener una comuna en vías de sustentabilidad? Qué buena pregunta, porque no está dentro de mis tres principales ejes, porque además cuando es la primera candidatura, la idea es poder instalar tres ideas fuerza, y yo no elegí ideas fuerza que están presentes en otras candidaturas, no porque no esté de acuerdo, sino más bien porque me interesaba abarcar ejes que nadie estaba tocando en la comuna y que son críticos, como por ejemplo la crisis de los cuidados. Entonces, dado que hay candidaturas que han trabajado más el tema de medio ambiente como programa, porque yo lo he trabajado harto como en la carrera. Entonces no lo tomé. Entonces ahora con tu pregunta me encanta porque eh, una comuna como la nuestra podría tener la posibilidad, por ejemplo, de tener una licitación de acopios que son las licitaciones de los camiones de la basura, que pudiesen tener una labor de reciclaje que separara y que nosotros pudiésemos empezar una campaña de educación de reciclaje y al mismo tiempo de recolección para el reciclaje. Eso ocurre en otras comunas, pero acá no ocurre por razones presupuestarias. Y en una comuna que tiene un problema de gestión en su presupuesto tan grande como esta, no termina siendo prioridad. Y entonces yo creo que si nosotros impulsamos a largo plazo esta planificación, sí es posible. Hay otras cosas que son posibles y que las he visto en iniciativas autogestionadas, que desde un cupo como una concejalía, no porque esté de acuerdo a las funciones de un concejal que son súper acotadas, sino porque se puede potenciar para una alimentación sustentable, son los huertos comunitarios. Mi sueño es que cada sede vecinal debiese tener un huerto comunitario, ¿cachai? Y más que tener como estos jardines bonitos que se utilizan para arrendarlo en cumpleaños o en matrimonio, sería súper lindo, digamos, complementando lo anterior, no es que se dejen de hacer, que existieran terracitas de huertas comunitarias para la autosustentabilidad de las unidades vecinales, que son de pocas unidades, y que además permitieran que en las casitas que son hartas, que tienen patio, cada vecina que participa del taller comunitario pudiera tener también su propia producción, ¿cachai? Y esas son cosas que se pueden potenciar en la comuna. Y otra cosa que me parece bien importante, que me ha surgido a propósito de las ferias, es el trabajo con los feriantes. Con el trabajo con los feriantes es súper complejo y ahí hay otras cosas que ver, sobre todo en pandemia, donde la primera como instancia de la institucionalidad es cerrar las ferias, ¿cachai? Y a mí me parece como un error garrafal, porque hay que tratar de regularlas, pero en ningún caso poder cerrarlas o prohibir la instalación de los coleros, etcétera, que es algo que hay que regular. Pero en el caso de las ferias, la Asociación Nacional de Ferias Libres, la ASOF, que me tocó trabajar con ellos hace años atrás, evaluando unos programas de previsión, de educación previsional, es tan importante la potencia de las ferias libres como un lugar en donde la alimentación sustentable es posible, porque ahí está
del principal alimento de frutas y verduras, y en donde es posible trabajar con las ferias libres, por ejemplo, en una campaña de alimentación saludable, y sobre todo de apoyos de verduras y frutas para las ollas comunes que van a seguir siendo una realidad en nuestra comuna. Yo creo que el tema de la sustentabilidad alimentaria, no solo la sustentabilidad en términos ambientales, son fundamentales para pensar en un buen vivir a futuro. Y nosotros tenemos un rico patrimonio de ferias. Entonces creo que ahí, justamente pensando en la idea del diálogo, de escuchar muy bien cómo potenciar las ferias libres sin ponerles una pata encima, que hay hartas cosas que regular con las ferias libres, pero se puede hacer escuchando y planificando a largo plazo esta campaña de educación de alimentación sustentable con las ferias y con los huertos, ¿cachai? Hay una cosa que se me Dime, queda, es que dime. las campañas políticas son súper contaminantes. Y no, la gente como que lo dice, pero no ve en mi volantito, que es de papel bond, que es para reciclar. Yo ahí les pongo que hay unas recicladoras de material de campaña, que son de San Miguel. Yo busco recicladoras para el material de campaña que sean de Conchalí, porque con los PVCs, por ejemplo, de los pendones o los PVCs de las palomas, se pueden hacer bolsos, se pueden reciclar para hacer lienzos que vamos a seguir utilizando en manifestaciones durante el año, que sean de la comuna, y entonces el poder tener microemprendimientos con el reciclaje, microemprendimientos que además son instancias para el sustento económico de familias que hoy día en la pandemia están en crisis, me parecen súper importantes para la reutilización de cosas como el material que estamos usando nosotros en la campaña. Eso está en mi Perfecto. volante. Eh, sí, con respecto a otro de los temas, por ejemplo, ¿tú qué referencia le darías o qué connotación le pondrías a la violencia intrafamiliar en Conchalí y cómo nosotros y nosotras nos hacemos cargo de la problemática? Pero no solamente pasándole a un abogado, sino que también pasándole a un abogado, un trabajador social, una trabajadora social, donde vamos fomentando esto para que la persona no es una caja de mercadería, es el problema. ¿Cachai? Necesitamos una casa de acogida, que alguien le cuida al niño o la niña, que tiene que ir al colegio, ella tiene que trabajar. Es como toda una cadena, un efecto dominó que por eso tampoco muchas veces no se separan. Es un tema muy, muy, muy complejo, Walter, lo que tú señalas, porque la violencia intrafamiliar en comunas periféricas como la nuestra es un problema cotidiano, pero que ahora en la crisis de la pandemia se ha transformado en un problema en donde volvimos a estadísticas de la década de los 80 y anteriores. Entonces, con, digamos, el enclaustramiento que implica la cuarentena, con el teletrabajo, la imposibilidad de trabajar, de estar cuidando a los hijos y de tener a tu agresor y estando todo, acá en la situación de la vivienda es muy compleja, hay mucho hacinamiento, con los comités de llegada, muchas de ellas son jefas de hogar, pero muchas de ellas viven hoy día en la situación de BIF en sus casas y efectivamente no pueden terminar con ella por muchas razones, por la dependencia económica que tú señalabas, por la dependencia psicológica y emocional que implica en un contexto como este tan crudo el no poder dejar tu casa, porque emocionalmente y tu autoestima no te lo permite tampoco. No solo no te lo permite tus condiciones estructurales y económicas. Entonces hay una serie de elementos que son súper complejos y que no solamente tienen que ver con cosas mínimas institucionales que se pueden hacer, como por ejemplo que están varias propuestas, el hecho de tener la oficina de la mujer, el hecho de poder tener derivaciones hacia las casas de acogida, el hecho de poder tener que en el plan cuadrante nuestro sistema, entre comillas, de seguridad, que cada vez es más de inseguridad, pueda funcionar y ser más efectivo en los casos de BIF, que como sabemos la institucionalidad se queda muy corta. Una de las cosas que sí funcionan y que siempre están, aunque el Estado no llegue, es la red de contención entre vecinas. Es súper importante que cuando no exista la posibilidad de tener la atención psicológica necesaria, cuando no es posible tener el taller que te va a permitir la salida económica, por ejemplo, que son los talleres de Sense para mujeres, que muchas de ellas no llegan porque los talleres de Sense para los cupos de mujeres que están fuera del mercado laboral no se llenan, porque esas condiciones de cuidado y de violencia intrafamiliar no le permiten llegar al taller, ¿cachai? En esos casos,
la organización entre las vecinas, en algunos casos son las juntas de vecinos, pero en muchos otros casos es tu pura manzana, se transforman en tu salvavidas. El hecho de que entre nosotras, y eso también hay que potenciarlo con las organizaciones de todo tipo que son las organizaciones funcionales, es potenciarlo saber que esta persona puede llegar a la casa de una vecina, por ejemplo, que va a tener dónde llegar, aunque el espacio sea chiquitito, pero que puede arrancar con sus hijos cuando está su vida en peligro, porque va a llegar primero, sí o sí, la vecina que carabinero, ¿cachai? Potenciar estos espacios de organización entre la comunidad es lo que hoy día nos hace la diferencia entre una mujer que se salvó de un femicidio y una estadística más de femicidio. Y eso es algo que nosotros desde el feminismo, que yo en particular, que son los feminismos más comunitarios, como en Bolivia, por ejemplo, tratamos de relevar, que significa la solidaridad entre nosotras. Y eso desde la organización social, por ejemplo, desde una concejalía, no va a ser una solución institucional. Va a permitir que exista una red entre mujeres, que cuando esto ocurra, nosotros tengamos a dónde derivar, como lo hace, por ejemplo, la red chilena contra la violencia hacia la mujer, que hace es potenciar entre toda su red de las regiones, es decir, oye, necesito una casa ahora porque una compañera necesita, está arrancando, y es así como entre las redes que hemos podido ir sorteando lo que no existe a nivel de seguridad de las policías, lo que no existe a nivel institucional. A nivel Abofem institucional también lo hace. Abofem sí, de hecho también lo ha, y también, claro, Abofem ahí tiene otras prestaciones que son la representación jurídica, ¿cachai? La derivación, que es tan importante, el buscar, y sobre todo en comunas como la nuestra, donde eso todavía no llega, buscar una casa. Y por ejemplo, acá los chiquillos saben, y a mí me ha tocado, de las asambleas, por ejemplo, comunitarias, que me dicen, oye, la fulanita de la asamblea se peleó con el polono, no tiene dónde ir, está en peligro. Saben que mi casa es un lugar donde pueden llegar, ¿cachai? Y eso es mientras las propuestas de una ley integral de violencia hacia la mujer, mientras la oficina de la mujer existe en todas las municipalidades, mientras seguimos peleando institucionalmente un paraguas desde el Estado que se haga cargo profundamente del problema. Hasta que eso ocurra, la organización social va a ser siempre un colchón, una salida. Mira, aquí estamos revisando los mensajes que nos llegan para ti. Dice, saludos, Carolina, excelente candidata, César CB. Millagray Márquez, las mejores tortas y pasteles en tortas Elisa en la calle Puntiagudo. Me encanta. Marianne Barreaux, qué gran candidata. Y Millagray Márquez dice, es evidente la fuerza que tiene esta candidata para pelear por los derechos de quienes cuidan, que históricamente han sido dejadas de lado. Qué Así lindo. que... Qué lindo, les mando un abrazo por los apoyos. Sabes que ha sido muy importante ellas porque ahora lo hablábamos en el live también, se recibe harto trolleo, pues hay harta, hay este odio que uno recibe a propósito de ser parte o de entrar en esta arena política. Y cuando nos vamos encontrando vecinas, vecinos, cuando nos fuimos encontrando en las asambleas de la comuna, cuando nos empezamos a conocer en las redes y después le pusimos cara y fuimos conociendo a las familias y así nos fuimos conociendo como con las chiquillas que ahora escriben y las compañeras como la Marian, que es compañera, la verdad es que como que esperanza que realmente las posibilidades de hacer algo distinto en esta comuna cuya participación de gente joven y de mujeres sobre todo es bajita y es difícil, esperanza un montón. El César es súper joven, es de acá del barrio Barón, la Milla también es de acá de Dorsal, y además uno los ve crecer, siento que son mucho más jóvenes que uno y que ahí hay recambio futuro. Yo en ellos tengo una esperanza impresionante de que la comuna va a crecer en participación juvenil y en ella están ahí como toda mi energía. Así que gracias. Eh, todavía no termino, así que nos queda un ratito. Quiero ahora que me toques, no solamente porque ya me dijiste en tono personal qué te motiva a ti en la vida, qué es lo que te lleva también a poner como uno de los primeros ejes fundamentales, que es el cuidado del adulto mayor y el cuidado en general de las personas cuando uno muchas veces tiene que postergar su vida personal por la de otra persona. Que eso yo creo que es una generosidad enorme de las personas que lo hacen día a día,
y no es remunerado de ninguna manera. El gracias y el amén, nadie come con eso. Eh, pero quiero que me muestres de forma crítica o en hechos empíricos con otras personas, con otras realidades en la comuna. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Y qué es lo que esperas tú hacer? Em, a ver, es que es un tema bien complejo porque, sobre todo cuando nos conectamos con la gente con el tema de los cuidados, em, te trastoca la vida entera, ¿cachai? El hecho de estar 24/7 y que la vida se transforme en función de las necesidades de otra persona, es algo que y que uno además hace por amor, efectivamente. O sea, uno ama. Yo amaba a mi abuela, pero con todo, y lo hice mucho desde el amor. Y no me cabe duda que mi mamá también amaba mucho a mi abuela. Sin embargo, esa transacción no tiene que ver con el sentimiento, y no tiene que ver con el sentido de deber con el que uno cumple, entre comillas, sino que tiene que ver más bien con cómo hay un sistema que descansa en nuestros hombros, en nuestras manos, y que no resiste más, porque la crisis de los cuidados tiene que ver con que, como se invierte la pirámide, por más que nosotros amemos y por más que nosotros queramos, como lo que le pasaba a la Caro de acá de Diego Silva con Gambino, tiene a su hermano y a su mamá con cuidados permanentes. Y el resto de la red se le murió el papá, no da para cuidar a más gente, por ponerlo en un ejemplo muy concreto. La población económicamente activa no da para ir cuidando al aumento de personas con discapacidad por un lado y al aumento de las personas mayores que necesitan de cuidados por el otro. Entonces, esto se transforma en un problema económico, social, emocional y de salud para las personas que cuidamos, no solamente para las personas cuidadas. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que no se ha hecho, en los países compañeros de Chile, países OCDE, que el otro día escuchaba a la Yuyunis Navas que le encantaba compararse con los países de la vecindad, decía. Aquella derecha que le encantan los indicadores económicos sobre producción, donde podríamos ver incluso otros indicadores sobre desigualdad, por ejemplo, pero no, les gustan los de producción. Bueno, comparémonos con quienes tienen números parecidos a los de producción en Chile. Y comparémonos con los compañeros entonces que están en los países OCDE. Todos tienen sistemas nacionales de cuidado y son sistemas nacionales de cuidado dentro de estados de bienestar. Nosotros podríamos tener un sistema nacional de cuidado y ahora hay una oportunidad importantísima en la Constitución para que exista reconocido como un derecho constitucional. Se puede hacer. El punto es que hay experiencias internacionales para saber cómo estas pueden funcionar de mejor manera, cómo pueden ser más locales, cómo pueden potenciar los cuidados tanto de cuidadores hombres como de cuidadoras mujeres, y no solamente de cuidadoras mujeres, por ejemplo, cómo poder potenciar que dentro de estas instancias de cuidado el envejecimiento y las personas con discapacidad puedan estar activas y dinámicas y no en instituciones que las hacen perder individualidad, por ejemplo, o perder habilidades o perder identidad. En la experiencia internacional es posible tener sistemas nacionales de cuidado que se hagan cargo de esas cosas que no funcionaron en otros lados y que nosotros los pudiésemos implementar bien. Yo sueño con que tengamos un sistema nacional de cuidado que permita dispositivos locales, que permitan que a través de las sedes vecinales de los barrios nosotros podamos contar con centros como, por ejemplo, yo cuando vi el centro del adulto mayor de La Reina, por ejemplo, es muy bueno, es muy bonito en su espacio, pero también nos da abasto, también se queda corto. Con un sistema nacional de cuidados pudiésemos replicar buenas prácticas y tener estos dispositivos de cuidado que mejoren también las de Salacunas, por ejemplo, como tenía la Casa de la Mujer en Huechurá, o sea, la Casa de la Mujer en Renca, la Casa de la Mujer Guamachuco, que lo que hacían eran ampliar los horarios porque la red Junji no abría ni cerraba la hora en que las mujeres salían y volvían del trabajo, por ejemplo, ¿cachai? Esas experiencias comunitarias son posibles de ponerlas de implementación local, pero con una red nacional bajo el amparo, por un lado del Estado, pero con gestiones locales. Yo creo que ese tipo de cosas son posibles de hacer, que de a poquito nosotros podemos ir haciendo experiencias piloto. La Universidad Mayor tenía una experiencia piloto que quería establecer acá en Conchalí con esta alcaldía. Pandemia,
todo se congeló, yo creo que es posible hoy día empezar a reactivar ese tipo de acciones y que las alcaldías, las municipalidades y las universidades sobre todo puedan ir generando como estas iniciativas y que no queden congeladas allí hasta nuevo aviso. Creo que vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia y que este tipo de iniciativas no se pierdan. Claro. Tocando el tema de la Yuyunits, nada, el otro día estaba en un debate, creo que en Mega.cl o en el canal de Mega del Cable, y ella decía que era pro vida, pero que lo primero que había que hacer era educar a la gente con educación sexual. Entonces yo creo que ella de verdad que tiene un problema de conexión porque recordamos que la derecha es la que no quiere educación sexual en los colegios. Así que dato para ella, mandámosle a estudiar los planes pedagógicos de los colegios. Así que por eso hay que votar informado, la gente tiene que votar informada de las cosas que están hablando. Ella está ahí solamente como estrategia política para sumar votos a la lista, no está ahí para nada más, porque a lo mejor si llega a ganar, ténganlo por seguro que a los 2 días va a renunciar y le va a dar el cupo a otra persona de su lista. Es súper importante, Walter, lo que tú decís, porque, ojo, que esa es del distrito 9, esa es la lista que va por la comuna, por nuestra comuna, y que tiene dentro de su lista al ex subsecretario de redes asistenciales Zúñiga, que hoy día estábamos conversando en el live antes con Rodri Mayé y con Gonzalo Asigalupe. Zúñiga hace campaña con guardias de seguridad. No hay este diálogo con la gente, porque tiene una de las campañas de más de 70 millones de pesos de financiamiento. Es una de las más caras, son 78 millones de pesos. Eso es lo que están apostando a entrar a la Constitución. Eso es lo que están apostando a entrar. Y la Yuyunis viene con este tipo de discurso y con todo el activo de salir en la tele, que eso arrastra, y que creen que nosotros en la comuna somos gente como ignorante que no tenemos idea, y nosotros en la comuna ya basta, nosotros somos gente que sabemos qué es lo que hay detrás. Hay una sabiduría popular en la que yo confío plenamente y que creo que hoy día va a ser posible de poner en la mesa a la hora de votar, y que justamente la gente sepa que esa es la lista que está detrás y que no, y que es súper nefasta para un proceso de cambio, porque justamente fue gente que no estaba de acuerdo con un cambio de la Constitución. Sí, una de las más caras es la del subsecretario y la de Marcela Cubillo. No estoy seguro, pero son las dos más caras. Antes de terminar, te voy a hacer 2 preguntas, porque ya llevamos casi 50 minutos de conversación, aunque no lo creas. Más los 20 minutos en off. De previa. Carolina, un libro que uno siempre tendría que andar trayendo en la mochila y un libro que le mandaríamos a leer a Yuyunix Nadas. Qué buenas preguntas. Ay, ¿por qué? Me encanta. Un libro que amo profundamente, es gordo, 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 pero que se lee muy rápido, que tiene parte de la historia de la Primera Guerra Mundial. Es un libro que habla sobre las familias proletarias previa a la Primera Guerra. Se llama La caída de los gigantes. Es de un escritor e historiador que se llama Ken Follett. Y me gusta mucho porque dentro de muchas cosas que recoge la vivencia de las feministas, tanto proletarias como de la élite y de las monarquías. Y creo que tiene ahí tiene elementos muy exquisitos sobre cómo se fueron construyendo esas familias en esos contextos. Y es muy rápido, muy entretenido. Me gusta mucho, como que me esperanza también cómo termina, digamos. La caída de los gigantes es un súper buen libro. Y pucha, tengo otras recomendaciones como latinoamericanas que amo, como la Dale, Yoconda no. Belli. Le doy, me encanta. Oh, sí. Yoconda Belli, la amo. Yoconda Belli es muy buena. Es muy linda, de verdad. Tiene el libro La piel que habito, que me encanta porque habla de la lucha de una mujer en el contexto de la dictadura, que pelea contra la dictadura y que se revela desde su posición de élite, que es de alguna manera un libro autobiográfico de la Yoconda Belli. Así que lo mil recomiendo. Y a la Yuyunis le recomiendo un libro que yo creo que le va a permitir entender desde otro lugar qué es lo que,
cómo las ideologías históricamente han sido opresoras de la sabiduría de las mujeres con respecto a la tierra, a las huertas, al poder de las plantas. Me refiero al libro de la Silvia Federici, El Calibán y la Bruja. Es un libro que No, cambia harto la vida para entender los procesos de acumulación originaria precapitalista y que hablan cómo la bruja se transforma en un ícono a propósito del saber curar un dolor de guata con una hierba medicinal. Eh, Se trata de ir entendiendo cómo la Inquisición, la Iglesia y las instituciones de poder fueron armándose de esto a la bruja, por un lado, en el caso de las mujeres, y al calibán, como el caso de un poder ancestral que cuestionaba, digamos, lo establecido. Creo que ese libro, pucha, que le haría bien a la Yuyunis para situarse y entender algo que creo que ella no entiende, que es el feminismo. claro, perfecto. Oye, te quiero dar las gracias por la buena onda. Esto va a quedar acá en el Facebook, va a quedar la entrevista, va a quedar guardada en el Facebook, pero también la vamos a subir a YouTube. Así que la gente que no tiene en Facebook, que no tiene redes sociales, también la va a poder ver ahí. Algo que decir para terminar, ¿y por qué quieren votar por qué tienen que votar por ti? Oye, gracias, me encantó, Walter, de verdad, la previa, la conversa. No me habían hecho nunca preguntas así, entonces como que, qué nervio. Obvio que se me van a ocurrir después otros libros, obvio que, pero bueno, nada, Sí, la vida. Mira, más que decirle a la gente como por qué tienen que votar por mí, yo hay algo que siempre les digo, yo no pido un voto, yo muestro un programa. Yo le pido a la gente que vote por aquello que le hace sentido en su vida cotidiana, que vote cuando ve la realidad, no por lo que le cuentan en la televisión, no por lo que cree prejuiciosamente, a romper el esquema de lo que uno cree previamente y a buscar. Este pañuelo significa la historia de los más de 4 abortos que hizo mi abuela en la década del 40. Es una realidad. Yo le pido a la gente que vote de acuerdo a la realidad que conoce. Las mujeres hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, como cualquier persona. Esa es la idea radical del feminismo y eso es lo que venimos a instalar con esta candidatura, a ir haciendo educación popular en feminismo. Entonces, si eso hace sentido, entonces involúcrese, vote por el XS312, que es mi opción, pero no vote para delegarlo, irse para la casa, vote para hinchar conmigo, vote para trabajar en conjunto, vote para cuando levantemos las asambleas permanentes para el proceso constituyente, esté ahí, aunque no se pueda mover, para que lo escriba por el WhatsApp, para que mande un audio, oye, a mí me parece importante que la constitución debiese estar esto, mándalo a la asamblea. Con esa participación esperemos entonces que puedan marcar la rayita y no sea así solamente porque sí, esperando que las cosas se arreglen de un día para el otro, porque no funciona así, y para que estemos informados y trabajando en conjunto de aquí a todo lo que nos queda, que es mucho. perfecto. Número de lista, XS XS ¿cuánto? 312. 312, perfecto. Les doy las gracias a todas las personas que vieron el live y te digo, Carolina, que te quiero dejar casar para cualquiera de los 2 días, 10 o 11, para que estemos en un live durante todo el día conversando de las elecciones, si va a votar ese día, sábado o el domingo, para que estemos conversando durante todo el día, para que no sean los medios tradicionales los que también se tomen como se posicionen durante esto, sino que hablemos con los candidatos de Real. Así Súper que perfecto. Ahí muchas estoy disponible. muchas gracias a todas y a todos. Cuídense, que estén bien.